Parece que no es lo mismo haber gobernado tantos años México y no haber hecho nada. Ese es el caso de los partidos como el PAN, Partido Acción Nacional, y el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que solo se dedicaron a saquear el bolsillo de los mexicanos y el erario público. Ellos fueron los que implementaron el neoliberalismo, empezando con Miguel de la Madrid, pero también podemos hablar de la corrupción que envolvió a José López Portillo y a subsecuentes como Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Ellos son parte del neoliberalismo y dejaron desamparados a todos los ciudadanos mexicanos. Esto se puede ver muy fácilmente. Hace muchos años atrás era suficiente para mantener a la familia solo con que trabajara el papá, el pilar. Pero resulta que, dadas tantas crisis económicas en México producidas por la misma corrupción de estos presidentes, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo necesidad de que también la mamá tuviera que irse a trabajar para que entre papá y mamá tuvieran el sustento en el hogar, para poder mantener a los hijos, pagarle los estudios, incluso universidad. Y en este aspecto hubo millones de familias que se quedaron sin darle la educación requerida a sus hijos, ya hablando del grado universitario. Entonces es verdaderamente cierto que el neoliberalismo tiene mucha culpa de lo que estamos viviendo hoy en México, pero el neoliberalismo impulsado por gente corrupta, por gente que no le gusta trabajar por sí misma, sino agandallarse lo que no es suyo. El caso de muchos políticos que vemos del PRI y del PAN, que hoy día se rasgan las vestiduras diciendo, es que ¿por qué se vive esta situación en México cuando ellos y nadie más fueron los culpables de toda esta situación que está enredando a nuestros ciudadanos? Esta inseguridad que se está viviendo no es desde que entró nuestro presidente Andrés Manuel, no, esto lleva décadas y se fue degradando el tejido social, mucha desintegración familiar, los jóvenes sin oportunidades de estudiar fueron atrapados por los grupos que se dedican a actividades negativas. Eso Felipe Calderón Borolas y todo su séquito del PRI y del PAN no lo puede negar. Incluso esto se agravó pegándole al avispero a lo tonto por parte de Felipe Calderón. Es innegable, es indudable. El neoliberalismo hoy tiene sumido a México en una situación de degradación de tejido social. Ya se están dando los primeros pasos, pero es poco a poco. Sin embargo, estos grupos conservadores que tantos años ostentaron el poder, hoy se preguntan ¿por qué estamos así? Cuando ellos son los causantes de eso. Eso, señoras y señores, es no tener vergüenza. Ese es el colmo del cinismo, que creen que van a engañar a los ciudadanos mexicanos. No se dan cuenta, no despiertan que perdieron las elecciones el 1 de julio de 2018 y hoy aún hay más gente que apoya al presidente Andrés Manuel. Grupos feministas han sido infiltrados por estos grupos políticos. No les interesa la ciudadanía, no les interesa resolver el problema, les interesa solo recuperar el poder. Ese poder que no debemos permitir al que llegue nuevamente, que sabemos que cuando llegan lo único que hacen es saquear al país. Ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía de decirle frente a un micrófono a la gente, nos preocupamos por tu salud, cuando se dedicaron décadas en destruir el sistema que nos debe de proteger de cualquier enfermedad. Incluso ellos fueron los que aprobaron el outsourcing, el que no te permite que tú generes antigüedad ni tengas prestaciones sociales. Esos son los hipócritas de siempre que se rasgan las vestiduras. Así las cosas, es una certeza. Quitando al neoliberalismo como modelo económico en México y con esta cuarta transformación, de a poco se van a ir viendo los resultados para el beneficio de todos los mexicanos en materia de seguridad. Mexicanas y mexicanos, poco a poco vamos a tener una mejor estabilidad socioeconómica en el país. Los saluda Iván de México para la clave de la noticia. Hasta la próxima.